La primera computadora de la historia era tan grande que por sí sola ocupaba una habitación casi por completo, mientras que hoy en día fácilmente una laptop cabe en tu mochila. Es más, si nos vamos a un extremo, tu teléfono celular es más potente que la computadora que llevó al ser humano a la luna. Pero, ¿cómo las computadoras pasaron de esto a esto? ¿Y en la computadora de la NASA se podían jugar videojuegos? No, la historia que veremos será desde 1980 con las computadoras personales, las cuales eran poco comunes y vistas mayormente para uso empresarial, a diferencia de las consolas. En este video te contaré cómo va evolucionando el PC gamer. Yo soy Miguelón, bienvenido a Código Friki. Ok, el primer juego de la historia fue hecho en un computador, más o menos. El primer juego de la historia se llama Tennis for Two y fue creado en un osciloscopio, aunque prácticamente todo quedaría ahí, porque para poder jugarlo requerías pues un osciloscopio y digamos que no era algo muy común de tener. Si querías jugar un jueguito de tenis en una pantalla de tubos catódicos de 5 pulgadas en el año 1958, mucha suerte. Esto definiría el rumbo que tomarían los videojuegos en el futuro y dando una pequeña predicción a cómo sería jugar en un ordenador muy costoso. Ya luego nacerían los famosos arcades y las primeras consolas de sobremesa, las cuales están hechas específicamente para jugar a videojuegos. En cambio, las personas que tenían un osciloscopio no precisamente lo usaban para jugar al tenis. Y de ahí el por qué las computadoras son tan caras, tenían otras funciones que son de uso productivo y no recreativo. En cambio, las consolas, aunque presentaban gráficos más bonitos y llamativos, sus funciones eran más específicas y dirigidas al entretenimiento. Además de que eran mucho más baratas. Por eso las consolas dominaron por tanto tiempo el mercado del gaming, estando por encima de las computadoras de aquellos años. Era tan simple como colocar tu videojuego favorito, encender la consola y jugar. En cambio, con la computadora debías esperar que encienda, saber que podía ejecutar el juego, esperar que ejecute el juego y después poder jugar. No era tan simple, sin mencionar que tenías que usar el teclado en vez de usar un cómodo control con botones que se amolde a tu mano. Nada de eso. Además, si eras un niño, era mucho más fácil que tus padres te regalaran una consola que un ordenador. ¿Por qué? Porque ¿para qué un niño necesita un ordenador? Hoy en día se puede entender, ya estamos más modernizados y es la mejor excusa para pedir de regalo un PC gamer para estudiar, asimismo, para estudiar jugando al Fortnite. Pero en los años 80, ¿qué? Irá un niño a decirle a su madre: mamá, quiero un ordenador para aprender a programar y hacer hojas de cálculo, así iría con ventaja a los futuros puestos laborales. Hijo, ¿estás bien? De las primeras PCs para jugar está la Commodore 64. Dicen que es uno de los ordenadores personales o el ordenador personal más vendido de todos, pero lo que era atractivo de este aparato era que podías jugar en él gracias a un montón de accesorios. Esto permitía a las personas que lo usaban para trabajar jugar algún que otro jueguito. Pero, ¿por qué la Commodore 64? Porque era mucho más barata que su competencia. ¿Y contra quién competía? Pues contra la Apple II y la IBM PC, no contra cualquier cosita. Su principal atractivo era su precio, que rondaba a más de $500 en la época, mientras que la Apple II y la IBM PC costaban $1,200, $1,500 o incluso más. Ahora todo tiene sentido. La Commodore te permitía jugar juegos grabados en cinta. Sí, en cinta, tal cual. Le conectabas un accesorio lector de cassette de cinta donde tenías que esperar unos minutos para que el juego sea cargado en el ordenador. Ya luego saldrían cartuchos con sus respectivos accesorios para que puedas conectarlos, pero eran más costosos. Si bien era una alternativa, no era exactamente lo que harías con un ordenador de esa época. Para eso tendríamos la NES, la Sega Master System e incluso Atari. También las típicas máquinas arcades, quedando los ordenadores fuera de la competencia y quedando como una plataforma de nicho para muchos entusiastas, futuros programadores y desarrolladores. Pero entonces, ¿cuándo la PC tomaría más relevancia dentro del mundo del gaming? Si bien realizar juegos en los ordenadores no era tan descabellado, no era lo que las grandes empresas tenían planeado en ese entonces. Nintendo se enfocaría en su propia consola y apenas estamos en momentos de descubrimiento y crecimiento. Fue en ese entonces cuando salió el primer Prince of Persia, que fue desarrollado para la Apple II. Su creador, Jordan Mechner, utilizó como técnica la rotoscopia para darle fluidez a los personajes y para que sus movimientos fueran realistas. Bueno,
realista dentro de lo que podía. Esta técnica consta de dibujar cuadro por cuadro los movimientos del personaje, como en dibujos de animación, utilizando a su hermano corriendo como conejillo de indias mientras dibujaba sus movimientos para el personaje. Pero no sería su primer juego donde usaría esta técnica. Su primer juego utilizando rotoscopia fue uno llamado Karateka, así, tal cual. ¿Y qué quiere que les diga? Un karateka peleando para salvar a una damisela en apuros. Ya luego ese juego se adaptaría para que se pueda jugar en consolas de videojuegos e incluso en la misma Commodore. Ahí es donde podemos ver de lo que son capaces las personas para crear videojuegos usando las computadoras. Pero para no quedarnos en el pasado, demos un salto hacia adelante. Uno de los géneros de videojuegos más importantes para PC son los shooters, en especial los de primera persona. Eso lo podemos ver con el famoso Wolfenstein 3D. Y pues la verdad, ¿qué les puedo decir de lo que no se ha dicho? Este juego le dio sentido tener un ordenador e incluso fue porteado a consolas. Era algo innovador y le daría un empujón importante para que los juegos de PC fueran tomando relevancia. Porque a decir verdad, con el Super Nintendo dando vueltas por el mundo, creo que era algo un poco más difícil de que los gamers se interesaran por las computadoras. Como ya lo he mencionado, una consola es simplemente insertar un cartucho y a jugar, sin mencionar que los precios son más accesibles para el público. Y para tus padres era más fácil acceder a comprarte una. Entonces, bueno, ocurrió un fenómeno llamado Doom, el juego del demonio, del diablo, de Satanás. Y bueno, no están muy alejados de la realidad. La trama trata de un super soldado en Marte luchando contra demonios del inframundo. Ya veo de dónde sacaron la excusa de que este juego era del diablo. Doom le dio vida a lo que era antes Wolfenstein, mejorando la movilidad, dando variedad a los enemigos y a las armas e incluso agregando muchísimas mejoras a los niveles. Y aunque no fuera totalmente en 3D, ya los videojuegos iban tomando un rumbo hacia el 3D y el uso de los polígonos dentro de sus nuevos gráficos. Esto sin duda marcó un antes y un después dentro de la era del gaming y generando nuevas competencias dentro del sector. Pero, ¿dónde entra la PC en todo esto? Pues la verdad aún no toma la relevancia que tienen las consolas, pero poco a poco se está empezando a ver más. Ya Doom era un juego tan popular que incluso los otros juegos shooter que salían al mercado eran denominados clones de Doom. No olvidemos que para la época de las computadoras eran vistas solo para trabajo y estudio, pero se estaba viendo un cambio. Ya muchos gamers querían jugar a videojuegos en sus computadoras, pero aún había algo que los frenaba a adquirir una. Quizás sea por las ventas de una monstruosa PlayStation 1, pero si querías jugar al Doom, debías hacerlo en PC. Aunque como sabemos, el mercado estaba en las consolas, y tarde o temprano, esos juegos dejarían de ser exclusivos, siendo la llegada de Doom a consolas más rápida de lo que pudimos imaginar. Como también el uso de los CDs, los cuales se volverían un estándar por tener más almacenamiento. Pero aún faltaba algo. Doom, por muy rápido que fuese, su jugabilidad era tosca, algo que Quake cambiaría. Este juego era altamente competitivo entre los gamers. Muchos se hacían sus propias configuraciones en el teclado y en el mouse para poder jugar más a gusto. Aún así, los gamers preferían jugar con las configuraciones predeterminadas del juego e incluso con las configuraciones del Doom. Pero cuando llega una competencia para ganarte un Ferrari del mismo creador del juego, la cosa cambia. El ganador del Ferrari dejaría su huella para siempre dentro de la industria de los juegos de PC, el famoso WASD, su configuración en el teclado. Thresh era el nickname que utilizaba Dennis Fong, el ganador del torneo y del famoso Ferrari. Este chico se convertiría en el primer jugador profesional de videojuegos de la historia, quedando inmortalizado hasta en el League of Legends con un personaje, con mecánicas que hacen referencia al Quake y al estilo de juego de Thresh, el ganador del Ferrari de John Carmack, donde anticipaba hacia dónde se dirigía su contrincante disparando a ese lugar antes de que el jugador enemigo esté ahí, triangulando sus movimientos con los proyectiles que disparaba y los movimientos del oponente. Porque jugar al Quake no es solo pium pium y ya, debemos entender el peso de ser el primer jugador profesional. Predices los movimientos de tu contrincante e incluso le dices a todos cómo deben usar el teclado. Grande Thresh, grande. Para 1997 saldría un shooter que es considerado el mejor juego de todos los tiempos, el 007 GoldenEye, y adivinen, es para Nintendo 64. Definitivamente la competencia que tiene el PC Gamer es verdaderamente fuerte. Tienes un catálogo de juegos shooter realmente buenos, pero viene una consola y saca un monstruo. Pero bueno, poco a poco veremos cómo la PC va tomando relevancia.
Por fin, gracias al Señor. En el año 1997 saldría para PC el Age of Empires 1, tomando muchísima popularidad. Aunque, ¿cómo vamos a comparar estos juegos con estos? Aún las PCs debían mejorar en algo. Ya en el año 1998 saldría un fenómeno masivo llamado StarCraft. Se convierte en el primer juego competitivo por excelencia, volviéndose religión en Corea del Sur, donde saldrían los mejores jugadores del mundo, los más insanos del StarCraft, dominando por completo el juego de pies a cabeza. Con una jugabilidad equilibrada, asombrosa historia, soundtrack impresionante, pero los gráficos así. Hubo mejoras en los juegos de PC, pero como que algo no cuadra. Falta algo que realmente nos impresione y nos deje pensando que las computadoras son el futuro del gaming. Y pues, por fin, un juego que vino a sentar bases. Half-Life 1 se podría decir que era lo más top que existía al momento en cuanto a gráficos e innovación dentro del PC gaming. Era algo realmente impresionante. Su historia y comportamiento de los NPC era algo absurdo al momento de su salida. Prácticamente era como estar en el futuro. Y aunque la tecnología estaba avanzando a la velocidad de la luz, Half-Life dejó todo preparado para que se vaya formando los futuros juegos importantes para PC, como el caso de Counter-Strike. No existía ni un cyber que no tuviese el Counter-Strike, dando inicio a la era de los años 2000 dentro de la industria del gaming, revolucionando todo lo que conocemos hoy en día con todas las franquicias importantes de la actualidad. Diablo 2 y los Sims 1 salen a la venta en el nuevo milenio. Sí, los Sims 1 salen por primera vez en el año 2000, así mismo como escuchan. No he querido mencionar juegos que son multiplataforma, y los que he mencionado vieron la luz por primera vez en PC, como en el caso de StarCraft 1. Pero juegos importantes como los GTA tomarían mucha relevancia en PC, como lo son GTA 3, Vice City y San Andreas. Llegaría Need for Speed Underground, Call of Duty, Halo y bueno, un montón de juegos. Pero quiero hacer una pequeña comparación. En el año 2004 saldría Half-Life 2, lo más brutal que podías ver en gráficos en ese año, existiendo un catálogo absolutamente insano. Juegos como los Sims 2, Metal Gear Solid 3, Gran Turismo 4, Need for Speed Underground 2, World of Warcraft, Far Cry, Fable, Spider-Man y por supuesto, el dios del loquendo GTA San Andreas. Juas, me cago en la paradoja de Retrochecoloaquia XD. Son juegos del 2004. Y si comparamos el GTA San Andreas junto al Half-Life 2, podemos ver una pequeña diferencia, ¿cierto? Los gráficos son alucinantes, aunque no podemos negar lo bueno que fueron los juegos ese año, ya empezamos a notar el rumbo que está tomando el PC Gaming respecto a potencia gráfica. Aunque por lo que se podía ver, las consolas eran dueñas absolutas del gaming. Creo que es hora de decir cómo era armar los primeros PC Gamers. Si nos dirigimos a los años de la Commodore 64, Apple II y la IBM PC, no era muy común hacer modificaciones, ya con los años saldrían mejores modelos, como el caso de la Commodore con la Commodore Amiga. Los fabricantes hacían computadoras ya listas para usarse, y las modificaciones que podías hacerles eran con accesorios nuevos que ellos mismos te vendían. Solo si eres demasiado friki de las computadoras, tú mismo inventabas las mejoras, aunque no eran cosas del otro mundo, y estabas expuesto a dañar tus aparatos que precisamente no eran muy baratos. Y si nos vamos a los años del Doom y Wolfenstein, con tener un PC que funcionara era suficiente. De ahí que el Doom pueda correr literalmente en cualquier cosa. ¿Pero qué? ¿Eso era todo? Pues sí. Ya empezaríamos a ver juegos más exigentes, como en el caso de Quake de 1996, que aunque no iba a 500 FPS era lo de menos, porque en aquellos tiempos, si el juego se veía bien y andaba, eso era significado de horas de diversión. Solo con decirte que el Quake necesitaba 8 MB de RAM, hace que nos podamos imaginar un poco de cómo era la cosa. Lo que sí fue evolucionando cada vez más rápido eran los procesadores. Para aquel entonces ya existía la competencia entre Intel y AMD. En 1995, Intel sacaría el Pentium Pro, un procesador mejorado del Pentium 1, chapado en oro. A futuro se volvería un procesador un poco raro porque la gente fundía el oro para luego venderlo, pero en su momento era como tener un i7 actual, sobre todo por su precio, que precisamente no era barato. Luego saldría el Pentium 2 y el Pentium 3, aunque no durarían demasiado en el mercado. Por lo general, cuando tenías un PC en esos tiempos, si podías conseguir un juego, simplemente lo instalabas y si andaba, pues genial, a jugar, ¿qué quieres que te diga? Ya luego saldrían los procesadores más famosos y brutales que conocemos hoy en día, los Xeon,
que son muy conocidos por su uso en servidores y por conseguirlos a buen precio en AliExpress, con un rendimiento de miedo. En cuanto a tarjetas gráficas, nacerían las primeras Voodoo, que fueron las más famosas por implementar una tecnología que te permite conectar dos tarjetas gráficas en SLI, como lo conocemos hoy en día. Luego de un tiempo, la compañía sería comprada por Nvidia, su competencia. Estas tarjetas eran geniales porque le daban suavidad y fluidez a los juegos, pues literalmente te daban más FPS y te subían los gráficos, algo a lo que los gamers no estaban acostumbrados. Y pues la verdad no ha cambiado mucho la cosa. Si las comparamos con las tarjetas gráficas de hoy en día, simplemente son más potentes y más grandes a comparación de esos años. Potencia bruta en su máximo esplendor, aprovechando la optimización y evolución de la tecnología. Los monitores ya no serían bloques gigantes y se volverían más delgaditos. Los teclados ya no usarían el típico color blanco amarilloso y los ratones ahora son más ligeros y tienen luces. Aún con toda la evolución que hubo en las computadoras, el sitio preferido para jugar de la mayoría de los gamers eran las consolas, con PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, luego saldría la PlayStation 3, el Xbox 360 y el Nintendo Wii. Pero lo que se volvería común eran las computadoras en cada uno de los hogares. Ya el internet se empezó a normalizar y por lo tanto las computadoras también. Y aunque la mayoría de los juegos se podían jugar en PC, eran ports de los juegos de consola. Era el sitio ideal para jugar en línea y navegar en redes sociales e incluso ver videos en YouTube. Los entusiastas cada vez eran más y la comunidad del PC gamer empezaría a crecer de forma exponencial, ya que si podías jugar los mismos juegos de consolas pero con mejores gráficos, prefiero ahorrar para tener una PC más potente que un PlayStation 3 o un Xbox 360. Muchas personas empezaron a comprar mejores componentes para sus computadoras y poder jugar a los mismos juegos de consola pero con mejores gráficos. En pocas palabras, empezó un auge extremo por las computadoras y sobre todo por la piratería de videojuegos. Porque sí, la piratería en PC siempre ha sido más fácil. De hecho, la PC es la reina de los juegos pirata. De hecho, la piratería ya era muy común dentro de los programas informáticos. Era de lo más normal comprar Windows XP de dudosa procedencia y pues los instalabas y ya, sin preguntar si era original ni nada, a vivir la vida. Algo que a muchos desarrolladores de videojuegos no les gustó, en especial a Nintendo, e implementaran ese montón de medidas para que se compraran sus juegos originales. Pero ¿qué les puedo decir? Usando un PC las posibilidades son prácticamente infinitas. Tarde o temprano todo lo que puedes imaginar va a estar pirateado. Un factor clave para la adquisición de un PC para un gamer. Y si agregamos el primer Crysis a la fórmula, ya podíamos saber de lo que es capaz la PC gamer. Gráficos brutales que desearían las consolas poder conseguir, que aunque fueran más costosas, era el mejor sitio para jugar con mejor calidad y mejor rendimiento. Ya por el año 2010-2011 se podía considerar a cualquier persona que jugara en PC un jugador de computadora o quizás un niño rata. Ya existían juegos como el League of Legends, el Minecraft, StarCraft 2, Crysis 2, Battlefield 3, que a día de hoy se sigue viendo espectacular. Sin mencionar la cantidad insana de MMOs que existían, incluyendo al World of Warcraft. Ya luego saldría el CSGO, el Dota 2, Battlefield 4, bueno, ¿qué les puedo decir? Y aunque saliera en el año 2013 el PlayStation 4 y el Xbox One, no tendrían demasiada relevancia como se esperaría, aumentando más la popularidad del PC gamer. Bueno, es que con solo decir que tenían el Minecraft y el League of Legends ya es demasiado. Y con la popularidad de muchos youtubers triunfando en la plataforma, las personas también querían adentrarse en este mundillo. Ya para el 2015 se podía ver como necesidad tener un PC decente. Ya todo empezó a digitalizarse y si no tenías un PC tanto para estudiar como para trabajar, estabas en la edad de piedra. Saldría el Overwatch, los juegos Battle Royale como el PUBG, el Fortnite, el Doom 2016, Titanfall 2, Battlefield 1, Dark Souls y muchísimos juegos indie. Las PCs eran más y más, personalizaciones, RGB, youtubers de tecnología, más FPS, mouse gamers, teclados gamers, todo era gamer. Hasta que llegó el año 2020. Todo eso se multiplicó, todos en sus casas, con sus consolas, con sus PCs pegados a internet. Muchas personas tuvieron que digitalizarse a la fuerza debido a las circunstancias. Los smartphones estaban recibiendo mejoras significativas y muchas más personas empezaron a jugar para distraerse en esos momentos tan difíciles. Tanta era la demanda tecnológica en ese momento que los precios se dispararon y todo era muy caro. El lanzamiento del PlayStation 5 fue una locura y no por la innovación, sino por el precio. ¿Y qué les puedo decir? Hoy en
día la PC gamer es considerada la mejor opción en cuanto a gaming, debido a su personalización, potencia y versatilidad. Puedes jugar ya sea en una laptop o una PC de escritorio, sin necesidad de que gastes demasiado dinero. Pero si quieres vivir la máxima experiencia RTX 4K realidad virtual y que todo tenga vida propia, tiene su precio. Hay muchas opciones en el mercado y muchos videojuegos que no son exigentes a nivel gráfico, sin mencionar que puedes utilizar tu PC para productividad, tanto para estudiar como para trabajar. Hay muchos juegos gratuitos, plataformas que regalan juegos y juegos pirata. Sí, muchos juegos pirata, sin importar si usas PlayStation, Xbox, Nintendo o tu teléfono. Ahora estamos más conectados que nunca, pero más conectados estaremos si te suscribes y le das like. ¿Qué opinas? ¿Un PC gamer es mejor que una consola?